Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Codenautas. Vamos a trabajar en el desarrollo de una aplicación con Python, Flask y la base de datos relacional MySQL. La aplicación trata de un gestor de tareas, estáis viendo que vamos a poder loguearnos, por lo tanto también trabajaremos con sesiones de usuario. Vamos a escribir lo que sería el correo para poder acceder con un usuario que ya está dado de alta. Ahí vamos. Y accedemos. Y fijaros que aquí hemos pasado a lo que sería la página principal de nuestra aplicación, donde saldrán las tareas que hay almacenadas para ese usuario. Es decir, es importante saber que solo accederemos a las tareas que correspondan al usuario que sea logueado. Y aquí tenemos dos opciones. Una opción para poder generar una nueva tarea con su título y descripción, y otra opción para poder dar de alta un nuevo usuario desde dentro de la aplicación. Fijaos que aquí arriba nos sale el nombre del usuario que se ha logueado y además tenemos la opción de poder eliminar esa sesión. Aquí nosotros, pues por ejemplo, vamos a crear una nueva tarea. Vamos a poner aquí nueva tarea y escribimos cualquier cosa para probarlo, le damos a guardar y aquí se genera esa nueva tarea. Fijaos que con el título, la descripción y la fecha y hora en la cual pues la hemos creado, ¿de acuerdo? También podemos, como podéis observar, eliminar una tarea en concreto de su usuario, ¿de acuerdo? Vamos a salir, fijaos que hemos eliminado la sesión y si intentáramos entrar de forma errónea, por ejemplo, con una contraseña que no existe, fijaos que también estamos controlando eso, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que os guste y lo podéis utilizar en vuestros proyectos, así que, bueno, empezamos a desarrollarla. Para nuestro proyecto vamos a trabajar con la base de datos relacional MySQL y yo en mi caso voy a utilizar un servicio en la nube gratuito que se llama Free MySQL Hosting. Fijaos que aquí está, lo que sería esa URL. Podéis utilizarlo porque lo único que necesitáis es crearos una cuenta y vais a poder utilizar esta base de datos de forma gratuita con pues una capacidad limitada. En mi caso yo ya tengo cuenta porque es lo que he estado utilizando con esta aplicación y fijaos que aquí podemos ir a MySQL Hosting a través del cual pues, podemos acceder a nuestra base de datos, que nos dan un espacio de 5 megas, más que suficiente para lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Si queremos acceder al portal de PHP MyAdmin, fijaos que aquí tenemos un enlace a través del cual podemos acceder para crear nuestras tablas y poder gestionar nuestra base de datos con los datos de servidor, username y password que nos facilitan cuando nos creamos una cuenta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, que sepáis que yo voy a estar utilizando este servicio gratuito que funciona bastante bien y que para pruebas, para pues poder estar desarrollando una aplicación mientras aprendemos a trabajar, pues bueno, pues viene bastante bien. Vamos a empezar a desarrollar nuestra aplicación. Yo ya tengo una carpeta vacía preparada para ello y lo primero que voy a hacer es crear un archivo nuevo en esa carpeta que llamaré config.py, en el cual voy a generar una serie de variables para la conexión a la base de datos y un secret key para la sesión, ¿de acuerdo? Fijaros que yo aquí tengo mis datos de Free MySQL Hosting, ¿de acuerdo? Aquí tendréis que poner vuestros datos, está el host, el user, el password y el nombre de la base de datos. Y después, como he comentado, el secret key para la sesión de usuarios que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Pues esto ya lo tendríamos. Entonces, lo primero que tenéis que hacer es, si vais a utilizar Free MySQL Hosting, pues bueno, pues generaros la cuenta para tener esta información. Muy bien. Pues una vez hecho esto, ya lo siguiente que voy a hacer es crearnos el archivo principal, que podemos llamar app.py, para poder empezar a lanzar nuestra aplicación a través de un puerto, ¿de acuerdo? Para ello, pues vamos a utilizar Flask, por lo tanto, vamos a importar from Flask, import, y importamos la clase Flask, perfecto. Y lo siguiente que haremos será, vamos a crear una instancia de Flask, por lo tanto, app es igual a Flask-name, ¿de acuerdo? Así vamos a almacenar en esta variable lo que sería ese objeto de Flask para poder empezar a utilizarlo. Y lo siguiente, vamos a crear una ruta que va a ser como nuestra ruta principal, pues app.route, y vamos a indicar el slash como ruta principal. Y aquí, en principio, pues vamos a establecer el método que será get, ¿de acuerdo? Esta es la ruta donde vamos a tener alojado lo que sería nuestro formulario de login. Y vamos a crear la función que va a estar asociada a esta ruta, que es home, por ejemplo, la llamamos así. Y aquí, en nuestro caso, pues vamos a devolver, para probarlo,
pues un texto, que será hola, por ejemplo. Para poder probar esto, lo siguiente que vamos a hacer es lanzar nuestra aplicación. Por lo tanto, if name es igual a main, vamos a interpretar a Flash como nuestro módulo principal y vamos a ejecutar la función run en modo de desarrollo para que cuando hagamos cambios en nuestro servidor se actualice automáticamente. ¿De acuerdo? Muy bien, esto lo guardamos y vamos a ejecutarlo. Vale, pues ahí vemos que lo está lanzando en localhost puerto 5000, vamos a probarlo, que funciona correctamente. Por lo tanto, localhost, y aquí tenemos el puerto 5000. Y fijaros que aquí nos está imprimiendo ese hola que tenemos en el return. Perfecto, pues nos funciona correctamente. Lo siguiente que vamos a hacer es no lanzar este texto, sino vamos a lanzar, digamos, como nuestra plantilla index.html, ¿vale? La que se tiene que renderizar cuando nos vamos a esta dirección. Por lo tanto, para eso lo que vamos a hacer es crear una nueva carpeta que se llamará templates y que es el que va a alojar todas nuestras plantillas. Aquí en nuestro caso vamos a crear un nuevo archivo que será index.html y ese index.html, pues bueno, vamos a establecer la estructura básica, vamos a ponerle un título, por ejemplo, se llamará Python Flask y tasks, por ejemplo, tareas. Perfecto. Y aquí nosotros lo que vamos a hacer a continuación es, pues vamos a poner un H1, por ejemplo, y vamos a indicar ese hola para ver que nos lo lanza, que funciona. Para probarlo, pues nos vamos aquí y este return, aquí lo que tenemos que hacer es llamar a la función renderTemplate y le vamos a indicar qué plantilla tiene que renderizar, que en nuestro caso es el index.html. Esto lo que hace es que va a ir a buscar la carpeta templates para poder ejecutar ese archivo. Y fijaros que esto es una funcionalidad de Flask, por lo tanto aquí tenemos que importar ese módulo, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a guardarlo. Fijaros que como estamos en modo debug, pues se actualiza inmediatamente y nos venimos al navegador y actualizamos y fijaros que ahí ya nos está renderizando ese archivo HTML. Vamos a empezar a trabajar con el formulario de login en nuestro archivo index.html. Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es utilizar Bootstrap para poder trabajar fácilmente con la parte de diseño CSS. Entonces, nos venimos aquí y nos vamos a Bootstrap. Vamos a buscarlo. Y aquí, pues, nos vamos a la página getbootstrap.com, nos vamos a los documentos y en el Quick Start, aquí abajo, pues vamos a copiar, en nuestro caso, este link. Vamos a copiar este link, lo vamos a llevar a nuestro archivo HTML y dentro de Head vamos a pegar ese link, así accedemos al archivo CSS y además vamos a añadir también el script porque luego utilizaremos unas alertas que vamos a tener que cerrar y eso se hace mediante el JavaScript de Bootstrap. Entonces necesitamos este enlace script a esa funcionalidad JavaScript. Por lo tanto, venimos aquí y a continuación pegamos también ese script, ¿de acuerdo? Así ya tenemos el CSS y el JavaScript. Muy bien, pues ya empezamos a trabajar. Y aquí dentro de Body, lo siguiente que vamos a hacer es vamos a crearnos nuestro contenedor principal, por ejemplo, una etiqueta main, y vamos a añadirle la clase de Bootstrap de Flex, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque vamos a centrar ese formulario completamente en nuestra página. Para ello, pues vamos a crear una etiqueta div y también utilizamos la siguiente clase. Vamos a utilizar, por ejemplo, container-fluid. Vamos a utilizar la clase también row. Vamos a utilizar ese margin-0. A continuación, vamos a recoger todo el height de la página y vamos a justificar tanto horizontal como verticalmente los componentes que hayan dentro. Por lo tanto, justify, content center y a continuación align, en este caso para esa alineación vertical, items center. ¿De acuerdo? Utilizamos esas clases. Vale, aquí me ha faltado. Perfecto. Pues ahí ya lo tendríamos y cerramos. Entonces, aquí dentro es donde va a estar ese formulario. Para crear el formulario, bueno, vamos a ubicarlo dentro de una tarjeta, por lo tanto, pues vamos a indicar div, vamos a poner card, por ejemplo, y vamos a añadir también shadow, esas clases, y aquí dentro, pues dentro de lo que sería card, pues vamos a crear, por ejemplo,
antes de lo que sería el body, pues bueno, pues podemos crear, bueno, si vamos a crear el body, por ejemplo, pues div.card-body, y aquí dentro ya pues vamos a crear el formulario, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a indicar ese formulario que va a tener un action, ese action de momento lo dejamos vacío, y vamos a añadir el método que será post. Esta acción pues luego vamos a definir una ruta que recibirá el contenido de ese formulario, y a continuación pues vamos a poner un título, por ejemplo, pues un h3 con la clase text-center para centrar ese texto. Y vamos a indicar aquí, por ejemplo, aplicación de tareas. Vale, con ese texto. Y lo siguiente que podemos hacer es poner también otro título, por ejemplo, más pequeño, un h5, con la clase también text-center, que en este caso pues indicaremos, por ejemplo, pues login. Perfecto. Muy bien, pues ahí tenemos esto. Si nos vamos aquí a nuestra aplicación y actualizamos, pues fijaros que ahí ya está saliendo ese formulario, ¿de acuerdo? Luego lo haremos más pequeñito, pero fijaros que se centra tanto horizontal como verticalmente en nuestra pantalla. Muy bien, todo eso gracias a este div con estas clases que hemos utilizado de Bootstrap. Muy bien, pues aquí dentro lo primero que vamos a hacer es establecer los dos campos, que será el campo de email y el campo de contraseña, lo que vamos a necesitar para poder acceder a nuestra aplicación. Para ello, pues una etiqueta label, por ejemplo, y aquí vamos a indicar email, y a continuación vamos a indicar un input. Ese input, pues vamos a establecer pues, la clase form-control. Vamos a escribir bien, input. Muy bien, y vamos a indicarle también una clase para separar un margin button, por ejemplo, de nivel 3. Perfecto. Este input, como es el email, no va a ser de tipo text, será de tipo email. Muy bien, y vamos a indicarle ese atributo name, que será email, para poder recoger después el dato que escribamos aquí dentro. Muy bien, pues tenemos lo que sería el email. Ahora a continuación vamos a indicar también la contraseña. Por lo tanto, contraseña, y aquí dentro pues será de tipo password el campo, indicamos el for control, y el name pues indicaremos también password. Muy bien, indicamos eso. Los dos campos que necesitamos. Lo siguiente, pues lo siguiente es el botón para que funcione nuestro formulario. Por lo tanto, pues, etiqueta button, vamos a indicarle que sea de type submit para que actúe con el formulario y lance los datos, y aquí pues ya indicamos lo que sería pues las clases de Bootstrap. Y vamos a indicarle con width que coja todo el ancho del formulario. Perfecto. Y aquí pues vamos a indicarle un texto que puede ser, por ejemplo, acceder. Muy bien. Pues ahí tenemos eso. Vamos a actualizarlo. Ahí vemos nuestro formulario. Vamos a hacerlo más pequeñito. Por lo tanto, aquí lo siguiente que haremos será, dentro de lo que sería este car, pues podemos ponerle un ancho de, por ejemplo, el 50%. De este modo, pues ya lo tenemos ahí centrado y así nos vale bien. Perfecto. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer aquí es trabajar ya con lo que sería la parte de Python para poder crear la ruta que recibirá esta información. Por lo tanto, lo siguiente que podemos hacer aquí es en action, vamos a definir una ruta que puede ser /login, ¿de acuerdo? Vamos a enviar ahí la información. Volvemos a app.py y aquí vamos a crear, vámonos aquí, debajo de esta ruta, que es la ruta principal, que esta realmente ya estaría finalizada, lo único que nos tiene que hacer es mostrar el index.html, vamos a crear la ruta de login. Para ello, pues vamos a crear con el @app.route, y en este caso pues vamos a indicarle esa ruta login/login. Fijaos que esa ruta, si nos vamos al index.html, es la que hemos definido aquí en el formulario, importante que sea la misma. Y aquí dentro pues vamos a indicarle qué método vamos a utilizar, que va a ser un método post. ¿Por qué? Porque si os fijáis en el index.html, pues aquí lo tenemos definido en ese formulario, ¿de acuerdo? Vamos a enviar los datos del formulario y los vamos a recibir a través de esa ruta. Y los procesaremos con la función que vamos a definir aquí, que será la función que llamamos, por ejemplo, login. Muy bien. Aquí nosotros lo que vamos a hacer es recibir tanto el email como el password, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a declarar la variable email
y vamos a recibirla del formulario, por lo tanto request.form. Y vamos a indicar el name es email, ¿vale? Para ese campo. Fijaos también en la importancia de definir los names, ¿vale? Y que se llamen exactamente igual. Vale, fijaos que este request es una funcionalidad de Flash, por lo tanto aquí indicamos request para poder recibir esa consulta, esos datos, y hacemos lo mismo con el password. Por lo tanto, vamos a indicar aquí password y le asignamos también ese dato de nuestro formulario. Muy bien. Lo siguiente que tenemos que hacer es conectarnos a la base de datos. Por lo tanto, fijaos que aquí habíamos definido al principio estas variables, ¿de acuerdo? Con los datos de conexión a nuestra base de datos. Entonces vamos a recibirlas aquí, en este archivo app.py. Para ello, lo que vamos a hacer es, nos venimos aquí y lo siguiente es app.config. Fijaos que vamos a utilizar esas variables de configuración, ¿de acuerdo? Y en nuestro caso, pues vamos a recibir todos estos datos que tenemos aquí, ¿vale? Los datos de la base de datos y nuestro secret key. Por lo tanto, aquí vamos a definir esa variable de configuración que llamaremos secret-key y aquí vamos a asignarle. Por lo tanto, fijaos que el archivo se llama config, por lo tanto aquí indicamos config, punto, y accedemos a este nombre de aquí, a esta variable, ¿de acuerdo? Entonces venimos aquí y la llamamos. Perfecto. Fijaros que este config también no estamos accediendo a él, ¿de acuerdo? Correctamente. Entonces lo que hay que hacer es importarlo desde lo que sería este archivo. Entonces venimos aquí y decimos import config. Y de ese modo ya estamos accediendo a ese archivo. Fijaros. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo con el resto de datos. Por lo tanto, app.config. Y en nuestro caso, pues vamos a acceder a lo que sería el host de nuestra base de datos. Por lo tanto, por ejemplo, MySQL-host. Vamos a llamarlo así. Y aquí vamos a asignarle esa variable. Por lo tanto, config.mysqlhost. ¿Vale? Fijaros que tenemos que llamar a estas variables. Perfecto. Ahora vamos a también importar lo que sería nuestro usuario. Por lo tanto, config, y aquí indicaremos MySQL user, que es como lo hemos llamado también, y MySQL user, hacemos lo mismo con el siguiente dato, que es el password, MySQL password, y aquí igual. Y por último, el nombre de la base de datos. Por lo tanto, aquí lo hemos llamado MySQL DB, si no me equivoco, vamos a verlo, exacto, y aquí hacemos lo mismo. Perfecto. Y así de este modo ya estamos accediendo a esas variables. Ahora, lo siguiente es, vamos a utilizar un módulo que tiene Flash, que es para trabajar con bases de datos del tipo MySQL, ¿de acuerdo? Que yo ya lo tengo instalado. Entonces, aquí nosotros lo que vamos a hacer es from flash-mysql db import MySQL, ¿de acuerdo? La clase MySQL. Si no lo tenéis instalado, igual que Flash, pues tenéis que instalarlo con el gestor de paquetes pip, ¿de acuerdo? Tenemos tanto Flash como Flash-MySQL, que tendríais que instalarlo. Muy bien. Ahora, lo siguiente que podemos hacer aquí es, vamos a, por ejemplo, crear una instancia de MySQL. Entonces, aquí nosotros, a continuación, escribimos MySQL, esa variable para almacenar ese objeto y esa clase que estamos importando aquí, ¿de acuerdo? De MySQL. Entonces, MySQL y le pasamos app. Perfecto. De este modo ya vamos a poder empezar a conectarnos a la base de datos cuando queramos hacer consultas, queramos escribir en la base de datos, leer, eliminar, etc. Muy bien. Por lo tanto, ya nos vamos a volver a lo que sería esta ruta de login para continuar trabajando. Entonces, aquí lo siguiente que vamos a hacer es la conexión a la base de datos. Para ello, pues vamos a declarar una variable, por ejemplo, push connection, y aquí lo que vamos a hacer es MySQL. Fijaos que este MySQL es este objeto de aquí, ¿de acuerdo? MySQL, y vamos a llamar a la función connection.
Vale, aquí he puesto una coma, perdón, es un punto, evidentemente. Llamamos con la notación de punto y vamos a llamar a la función cursor para poder conectarnos a la base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, de este modo hacemos la conexión a nuestra base de datos. Para lo siguiente, pues vamos a generar una consulta. En este caso, lo que tenemos que hacer aquí es, vamos a hacer un select para comprobar si existe el usuario que está intentando entrar en la aplicación, ¿de acuerdo? Y si existe, pues nos redirigiremos a un segundo archivo, un segundo template de nuestra aplicación. Por lo tanto, lo siguiente que podemos hacer aquí es ejecutar con cur.execute, vamos a ejecutar la consulta select. Entonces tenemos select, vamos a seleccionarlo todo from la tabla users, ¿de acuerdo? Que es la tabla que yo tengo en mi base de datos donde están almacenados los usuarios, ¿vale? Que pueden acceder a la aplicación. Y vamos a indicarle where, aquí le indicaremos el campo email, y vamos a pasarle el dato, ¿de acuerdo? Con ese string. And vamos a indicarle también el password. Perfecto. Pues aquí le indicamos ese password, igual a, le pasamos el string para luego vincularle el dato y a continuación aquí los valores. ¿Qué valores son? Email y password, lo que acabamos de recibir desde nuestro formulario. Por lo tanto, email, password. ¿De acuerdo? De este modo aquí tenemos esa consulta. Fijaros que esta tabla vamos a comprobarlo. Yo me voy a venir aquí a php-myadmin y en este caso tenemos el servidor, el username y el password que lo voy a recoger de aquí. Es decir, si yo me vengo aquí a config, esta es la contraseña que tengo yo para mi base de datos. ¿Vale? Fijaros que este es el usuario y ese es el hosting. ¿Vale? Son los tres datos que necesitamos para poder acceder. Entonces venimos aquí, le digo que no soy un robot y vamos a acceder a php-myadmin para poder acceder a nuestra base de datos para que veáis las tablas, ¿de acuerdo? Que yo ya tengo hechas. Aquí tengo la base de datos. Vamos a entrar, como es un servicio gratuito, pues veréis que realmente no es muy rápido, ¿vale? Tarda un poquito. Y fijaos que para lo que sería la aplicación necesitamos estas dos tablas, ¿vale? Users, que es con la que estamos trabajando ahora, y tareas, tasks. Si voy a users, fijaos que aquí vamos a ver algún usuario ya creado, de las pruebas que he hecho, fijaros que hay 3 usuarios, y aquí lo que tenemos son el ID, el name, surnames, email y password, ¿vale? Tenemos esos 5 datos, donde el ID se va a auto-incrementar, ¿de acuerdo? Entonces nosotros lo que estamos haciendo es con esa consulta accedemos al email y al password para comprobar si existe en nuestra base de datos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues bueno, que sepáis que necesitáis estos campos para vuestra tabla, que la hemos llamado users, como podéis observar aquí. Y todos los campos, evidentemente menos ID, son campos de texto. Muy bien, pues volvemos aquí y vamos a seguir trabajando. Entonces, fijaos que hacemos esa selección a esa tabla con lo que serían esas columnas, email y password, le pasamos los datos y a continuación nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a recibir información, es decir, pues vamos a declarar, por ejemplo, user y esto es igual a cur y utilizamos la función de fetch1, es decir, vamos a recibir si ha habido pues una coincidencia, ¿vale? Vamos a recoger esa información en el caso de que exista ese usuario. Y a continuación, como ya hemos hecho ese proceso, pues vamos a cerrar. Por lo tanto, cur.close. Bueno, cerramos esa conexión. Muy bien. Pues ahora, en el caso de que tengamos información en user, vamos a poder redirigir a lo que sería la pantalla principal de nuestra aplicación. ¿Por qué? Porque se supone que existe ese usuario. De lo contrario, pues nosotros nos redirigiremos de nuevo al index.html y vamos a enviar un mensaje, ¿vale? Para que indique que el usuario no existe o las credenciales no son correctas. Por lo tanto, aquí vamos a declarar una condición que sea if user is, vamos a indicarle aquí not known, para comprobar que realmente tenemos información, ¿vale? Si hemos recibido la información, si ese usuario existe, pues lo primero que vamos a hacer es, vamos a declarar también, que aquí nos viene bien, vamos a añadir pues unas variables de sesión, ¿de acuerdo? Para poder almacenar información de su usuario, para que después accedamos a la página principal con la información del usuario que se ha logueado. Entonces vamos a recibir el email y el email pues vamos a recogerlo de la variable
que sería correcto. Fijaros que este session es una funcionalidad de Flask, por lo tanto nos venimos aquí y tenemos que importarlo también, session, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ahí lo tenemos, ya nos sale bien. Hacemos lo mismo, por ejemplo, con el nombre y los apellidos. Pues session, y vamos a declarar esa variable de sesión como name, y le asignamos, fijaros, de user, de los datos que hemos recibido, en qué posición está el name. Si venimos aquí a nuestra tabla, el name está en la segunda posición, por lo tanto, dentro de lo que sería el array, esa lista, será la posición 1. Y sus names, que también lo vamos a recibir, estará en la posición número 2. Por lo tanto, aquí le indicamos que recoja el dato, el de la posición 1, y le indicamos session, en este caso llamamos a esa variable de sesión surnames, y de user recoges el dato de la segunda posición. Fijaos que aquí hemos recogido el email directamente desde la variable porque es correcto, si llegamos hasta aquí, si no, pues también podríamos haberlo recibido del mismo modo de la base de datos. Muy bien, entonces, si todo ha funcionado correctamente, que es en la posición en la cual estamos, lo que vamos a hacer es un return y vamos a redirigirnos, ¿de acuerdo? A lo que sería, pues, nuestra pantalla principal. Entonces, de momento vamos a poner aquí redirect, y este redirect es una funcionalidad de Flask también, por lo tanto venimos aquí y le añadimos ese redirect, perfecto, esa función, y aquí nosotros pues vamos a indicarle, por ejemplo, dentro de redirect una URL, URL-for. Y en nuestro caso, pues vamos a definirlo como tareas, por ejemplo, pues será tasks, ¿vale? Que ahora definiremos esa ruta. Vale, este URL-for también es una funcionalidad de Flash, por lo tanto, ahora lo vamos a implementar. Y le indicamos un else para que en el caso de que los datos estén mal, lo que haremos será return y, por ejemplo, pues render template. Y este render template le vamos a indicar, en nuestro caso, que vaya al index.html y le vamos a enviar un dato, por ejemplo, un message, ¿vale? Definimos una variable. Y le vamos a indicar el contenido de esa variable, que por ejemplo, vamos a indicarle las credenciales no son correctas, ¿vale? Ahora veremos cómo recibimos eso en el index.html. Muy bien, entonces, de momento tenemos eso, vamos a añadir el URL-for para que no nos dé ese fallo, ya lo tenemos implementada esa función, esa funcionalidad de Flash, y este task también vamos a implementarlo, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo aquí a continuación. Por lo tanto, aquí vamos a definir app.route, vamos a definir, por ejemplo, que se llame /task, y en este caso, pues el método va a ser get, por lo tanto, methods será get, y definimos ya la función def task, ¿vale? Fijaros que este task de aquí es esto de aquí, ¿vale? Vamos a ejecutar esa función. Y de momento, aquí, lo único que vamos a hacer es, vamos a hacer un return, un render template, a un archivo que todavía no tenemos, pero que vamos ahora a desarrollar, que se llama task.html, ¿de acuerdo? Y lo dejamos así de momento, ¿de acuerdo? Para que no nos lance ningún error. Por lo tanto, nos vamos a templates, nuevo archivo, que llamaremos task.html, ¿de acuerdo? Que es lo que tiene que renderizar esta ruta. Y de momento aquí, pues HTML5, vamos a poner aquí task y pondremos, de momento, pues un H1 con ese título, ¿de acuerdo? Vale, para que podamos mostrar algo en pantalla. Perfecto, pues de momento lo dejamos así. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a volver al index.html para poder acabarlo. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es implementar, por ejemplo, una alerta para el caso de que las credenciales no sean correctas, es decir, si venimos aquí, fijaros que este mensaje lo vamos a tener que recibir, ¿de acuerdo? Muy bien, por lo tanto, nos vamos al index.html y esto, pues vamos a implementarlo, por ejemplo, desde aquí. Aquí, encima del botón, vamos a mostrar ese mensaje. Para ello, pues vamos a utilizar una condición, ¿de acuerdo? Vamos a indicarle, con la sintaxis de Jinja, vamos a indicarle if message, es decir, si existe el mensaje, si recibimos el mensaje. Fijaros que ese message, esta variable,
Si venimos aquí, es esta de aquí, la que estamos enviando a index.html. Por lo tanto, venimos aquí y cerramos esta condición. Vamos a indicarle aquí end if, perfecto. Y aquí es donde vamos a mostrar ese mensaje. Entonces, ese mensaje solo se mostrará si recibimos la variable. Entonces, aquí dentro vamos a indicarle, por ejemplo, un div con la clase alert y vamos a indicarle alert-danger, ¿de acuerdo? Vamos a ver, alert-danger, ¿vale? Para que tenga el aspecto rojo. Vamos a indicarle también que se pueda cerrar esa alerta. Por lo tanto, alert-dismissible y en nuestro caso fade y show. Perfecto, con esas clases. Ahora, lo siguiente, el role, que el role es alert, ahí lo tenemos. Perfecto, y cerramos este contenedor. Muy bien, pues aquí ya tenemos definida nuestra alerta con las clases de Bootstrap. Ahora, aquí dentro vamos a poner el texto, vamos a poner primero un strong, que pondremos aquí, por ejemplo, error, y a continuación vamos a mostrar el contenido del mensaje, que el contenido del mensaje es el que hemos indicado aquí. Las credenciales no son correctas. Venimos aquí y le indicamos message. Fijaos que para poder acceder a una variable con esta sintaxis se utilizan dos llaves al inicio y dos al final, mientras que cuando trabajamos con condiciones, con bucles, solo es una llave con porcentaje, ¿de acuerdo? Cambia lo que sería la sintaxis. Y lo siguiente que podemos hacer es añadir el botón para poder cerrar. Por lo tanto, button, vamos a indicarle type, en este caso el tipo será button. Y lo siguiente, class, vamos a añadirle la clase de Bootstrap de btn-close para que genere una X automáticamente. Vamos a indicarle también data-bs-dismiss. Aquí le indicaremos alert, que es lo que tiene que cerrar, fijaros. Y lo siguiente, pues aria-label close. Perfecto. Y ahí ya cerramos ese botón que, como es del tipo btn close, no hace falta que escribamos nada. ¿De acuerdo? Muy bien, pues con eso ya tendríamos esa alerta. Vamos a ver. Vamos a guardar esto. Nos venimos aquí a nuestra aplicación, vamos a actualizar y aquí en nuestro caso, fijaos que yo tengo, por ejemplo, este usuario con esta contraseña. Vamos a escribir pues, ese usuario y aquí voy a inventarme la contraseña, voy a poner cualquier cosa. Si le damos a acceder, fijaos que me está diciendo que las credenciales no son correctas, funciona y podemos cerrarlo. Si en nuestro caso indicamos la contraseña correcta, nos tiene que redirigir a la otra pantalla. Le damos a acceder y ahí nos está redirigiendo a tareas. Fijaos que funciona correctamente. Perfecto. Por lo tanto, esta primera parte de logueo funciona perfectamente. Estamos viendo cómo nos redirige o nos dice que que algunas de las credenciales no son correctas, bien el correo o bien la contraseña. Lo siguiente que podemos hacer es empezar a trabajar con esta plantilla, ¿de acuerdo? Vamos a generar su contenido. Entonces, aquí lo primero que voy a hacer es, nos venimos al index, que realmente aquí ya estaría acabado, ya no necesitamos trabajar con él, pero voy a coger este link, nos venimos aquí, vamos a pegarlo, bueno, y también pues vamos a coger el script, ¿por qué? Pues porque a la hora de generar un nuevo usuario o una nueva tarea, vamos a utilizar un modal, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos la funcionalidad JavaScript de Bootstrap. Entonces copiamos el script también y nos venimos aquí. Perfecto. Y lo pegamos. Muy bien. Lo siguiente, pues lo siguiente que haremos es, aquí dentro de Body vamos a empezar a trabajar y vamos a crear un menú de navegación a través del cual, pues bueno, podremos mostrar qué usuario se ha logueado y podemos tener el enlace para desloguearnos, para eliminar la sesión. Muy bien, pues dentro de Body vamos a crear la etiqueta nav y esa etiqueta nav, pues vamos a indicarle las clases de Bootstrap, que por lo tanto será el navbar, vamos a hacer -expand para que coja toda la pantalla, todo el ancho de la pantalla y le indicaremos
ese nivel de grande, ¿vale? De large. Y lo siguiente que podemos indicar es el background, que vamos a indicarle background light, ¿de acuerdo? Para el aspecto que debe tener. Perfecto. Aquí ahora a continuación pues vamos a indicar el contenido de ese menú con un container fluid, por lo tanto pues vamos a indicarle div y la clase container-fluid. Perfecto. Y aquí ya pues vamos a tener, por ejemplo, un enlace, que será el nombre de la aplicación. Pues aquí pondremos navbar-brand, esa clase, para lo que sería la marca del menú de navegación. A continuación, por ejemplo, el grosor, pues vamos a indicarle boulder, font weight, boulder. Y lo siguiente, vamos a indicarle un href, que pues, inicialmente vamos a poner solo lo que sería el hash de momento, y aquí el texto, que puede ser mis tareas, que es como se va a llamar la aplicación. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a poner un span, por ejemplo, y aquí vamos a indicarle con un mensaje bienvenido, bienvenida, y accedemos a la variable de sesión, por ejemplo. Fijaros que esa variable de sesión, si nos venimos aquí, cuando nos hemos logueado tenemos email, name y surnames, ¿de acuerdo? Vamos a coger el name y surnames. Entonces, aquí le indicaremos sesión y la variable name, y a continuación lo que podemos hacer es añadirle también los apellidos, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos un espacio e indicamos sesión y le indicaremos surnames. Perfecto. Ahora, lo siguiente que podemos hacer es, vamos a establecer que podamos desloguearnos. Fijaos que esto lo podemos probar, vamos a ver. Si actualizamos aquí, fijaos que ahí sale tanto el nombre como el apellido, estamos accediendo a las variables de sesión correctamente, nos funciona. Y al lado pues vamos a poner la opción, el enlace para poder eliminar esa sesión, ¿de acuerdo? Y que no se vayan acumulando. Entonces venimos aquí y a continuación, por ejemplo, vamos a poner pues una etiqueta A, ¿de acuerdo? Yo lo estoy haciendo de este modo, pero vosotros toda esta parte de diseño podéis hacerla como queráis. Y aquí vamos a indicarle que accedemos con url-for, vamos a acceder a una ruta en concreto, que será la ruta que de momento no la tenemos, pero que ejecutará la función de logout, ¿vale? Esto ahora lo definiremos en app.py, ¿de acuerdo? Muy bien, pues con eso lo tenemos así. Lo siguiente es, vamos a indicarle, por ejemplo, vamos a separarlo con una clase, si no se nos pegará mucho a las variables de sesión, por ejemplo, margin x-3, y ya le indicamos el texto que queremos. Entonces aquí esto lo llamaremos como salir. Perfecto, vamos a ver que se haya cerrado bien esa etiqueta de enlace a... Perfecto, pues ahí lo tenemos bien. Vamos a guardar esto y si nos venimos aquí, vamos a ver cómo nos ha quedado. Bueno, nos está diciendo que logout no existe, evidentemente. Vamos a crearlo. Nos vamos al app.py y vamos a crear esa ruta para que no nos lance ese fallo. Por lo tanto, @app.route, y en nuestro caso vamos a establecer /logout. Vamos a indicarle, bueno, aquí no haría falta indicarle, podemos ponerle método get. Aquí yo estoy indicando método get, pero no haría falta que lo indicáramos si solo vamos a utilizar ese método, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí no lo voy a indicar y funciona correctamente. En el caso de post sí que estamos obligados a colocarlo. Pues aquí vamos a establecer la función logout. Fijaos que este logout, si nos venimos aquí, es esta función la que estamos ejecutando. Muy bien, y aquí lo único que vamos a hacer es eliminar con la función clear la sesión, ¿de acuerdo? Session.clear. Esto lo que hace es que elimina todas las variables de sesión que estén generadas y vamos a devolver con return render template y devolveremos en nuestro caso la función, bueno, más que esto vamos a redirigirnos, vamos a hacer un redirect y ese redirect vamos a utilizarlo con url-for y vamos a indicarle que nos lleve a la función home, ¿de acuerdo? Muy bien, ejecutamos el renderizado de index.html. Muy bien, pues con esto ya ese fallo que nos ha dado, pues evidentemente ya no va a suceder. Entonces venimos aquí y fijaros que, pues bueno, voy a volver a entrar. Vale, pues ahí lo tenemos. Fijaros que aquí nos da salir y si le damos a salir,
ya eliminamos la sesión y nos redirige. Perfecto. Muy bien. Pues ahora, lo siguiente que vamos a hacer es empezar a trabajar en el contenido de la pantalla principal, de Task. Por lo tanto, vamos a loguearnos. Accedemos aquí de nuevo. Y aquí es donde vamos a tener pues las opciones para poder acceder al formulario para crear una nueva tarea, el formulario para crear un nuevo usuario. Fijaros que solo podremos crear un usuario si ya estamos logueados, no desde fuera. Y abajo pues saldrá un portfolio con todas las tareas que hayamos generado, ¿vale? Ahí haremos una consulta select a la base de datos para ir recibiendo las diferentes tareas creadas por ese usuario en concreto. Por lo tanto, podemos utilizar el correo electrónico para hacer la consulta a la base de datos y recibir las tareas que le pertenecen a ese usuario. Nos volvemos a nuestro archivo de tareas y aquí, a continuación del menú de navegación, que ya lo tenemos acabado, vamos a crear un contenedor. Por lo tanto, div, con la clase container. Este contenedor es el que va a englobar ya todo el contenido de esa página y vamos a crear una primera tarjeta donde tendremos la opción para poder crear una nueva tarea y la opción para poder crear un nuevo usuario. Por lo tanto, aquí, div, vamos a establecer la clase card, vamos a separarlo con margin top -3, vamos a establecer un ancho a esa tarjeta del 25%, por ejemplo, y vamos a establecer también que esté centrado, por lo tanto mx-auto. Lo siguiente para que funcione ese centrado es utilizar la clase de-block. Perfecto, pues ahí tenemos esa tarjeta. Ahora, lo siguiente, div.cardBody, utilizaremos esa clase y a continuación también la clase de-flex. Utilizamos esta clase de -flex porque vamos a tener en horizontal tanto la opción para nueva tarea como nuevo usuario, ¿de acuerdo? Y aquí nosotros vamos a ver cómo queda esto. Aquí generará una pequeña tarjeta, ahí lo estamos viendo. Vamos a crear dos imágenes, ¿de acuerdo? Entonces, para las imágenes, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar la página de Font Awesome. Y aquí nosotros podemos acceder a pues, una serie de imágenes en SVG que son gratuitas, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, vamos a buscar plus. Y fijaos que aquí yo tengo este plus cycle como gratuito y si accedemos, aquí podríamos utilizarlo con la etiqueta i, por ejemplo, importando lo que sería nuestra cuenta con el API key de Font Awesome y si no, lo que podemos hacer es descargarlo como una imagen, que es lo que vamos a hacer. Vamos a descargar esta imagen, este icono lo utilizaremos para una nueva tarea. Y lo siguiente, vamos a poner aquí user, vamos a buscar un icono para un nuevo usuario. Y por ejemplo tenemos este user plus, ¿vale? Para añadir un nuevo usuario. Pues vamos a seleccionar este y hacemos lo mismo, los descargamos. Perfecto. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es vamos a meter esto en la carpeta de nuestro proyecto. Entonces, vamos a mostrar en Finder, vamos a mostrarlo en nuestro directorio. Sí, nos deja, perfecto. Pues ahí tenemos uno y el otro. Y antes lo que voy a hacer es, me vengo aquí y fijaros, dentro de lo que sería la carpeta de nuestro proyecto, voy a crear una carpeta que llamaré static para añadir esas imágenes, ¿de acuerdo? Si queremos utilizar imágenes en nuestra aplicación, tienen que estar dentro de una carpeta llamada static. Entonces venimos aquí y creamos una nueva carpeta que se llamará static y dentro de static aquí yo podría tener también nuestro archivo CSS propio, por ejemplo, nuestras imágenes, los archivos que vayamos a utilizar, ¿no? Que sean estáticos. Y aquí voy a crear una nueva carpeta que llamaré image y dentro de image aquí es donde voy a meter esas imágenes, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí nosotros lo que voy a hacer es, me voy al escritorio, que lo tengo aquí, y voy a buscar la carpeta que es esta. Claro, es que aquí ya tengo static image, que está vacía, y lo siguiente, me voy a descargas, por ejemplo, abro una pestaña y vamos a buscar. Entonces, aquí tengo el user plus, este, que lo voy a copiar, y lo voy a pegar aquí, y voy a buscar la otra imagen. Vamos a buscarla, que aquí tengo varios, que los he descargado varias veces. Pues aquí tendría ese archivo, que vengo aquí y ya lo pego, ¿vale? Entonces ya tenemos ahí esas dos imágenes que vamos a utilizar. Perfecto, esto ya lo puedo cerrar, muy bien, y volvemos a nuestro código. Y aquí ya pues vamos a indicar esas opciones, es que aquí yo tengo
Dentro de CarBody voy a indicar la etiqueta IMG para la imagen y con src voy a decirle qué imagen tiene que cargar. En este caso pues va a ser la opción de nueva tarea, por lo tanto aquí utilizo url-for y le voy a indicar que tiene que ir a la carpeta static y dentro de esa carpeta vamos a venir aquí, vamos a poner una coma y vamos a indicarle file name y aquí vamos a indicarle que tiene que ir a la carpeta image slash y el nombre del archivo, que en este caso es plus-cycle-solid.svg con la extensión del archivo. Fijaos que de este modo voy a poder cargar esos archivos estáticos, ¿de acuerdo? Con url-for le digo en qué directorio, static, y después ya le indico dentro de static a qué carpeta, a qué directorio y qué archivo tiene que cargar. Vamos a indicarle aquí a continuación el ancho, por ejemplo, un ancho del 25 píxeles, a ver cómo queda, y vamos a indicarle unas clases, pues class mx-auto, vamos a centrarlo, y vamos a indicarle de-block a esa imagen. Perfecto, pues de momento lo tenemos así. Vamos a ver cómo nos queda y si carga correctamente la imagen. Nos venimos aquí, vamos a nuestra aplicación y si actualizamos, pues ahí estamos viéndolo, lo carga perfectamente. Muy bien, esto lo que va a hacer es que cuando yo pulse va a generar una ventana modal, ¿de acuerdo? Para poder tener un formulario y crear esa nueva tarea. Para ello, pues nos vamos aquí a Bootstrap y vamos a buscar modal y aquí tenemos diferentes ejemplos. Vale, y aquí, si nos venimos para abajo, fijaos que ahí tenemos una ventana modal que podemos utilizar, ¿de acuerdo? Y aquí a continuación tenemos pues cómo podemos implementarlo. En nuestro caso, a lo que sería esa imagen vamos a ponerle estos datos. El toggle para poder abrir y cerrar y a continuación el acceso al ID de la ventana modal, ¿vale? Entonces tenemos que copiar esto, nos venimos aquí a nuestro código y a esta imagen vamos a añadirle tanto el data background toggle como el target, ¿de acuerdo? Y aquí en lugar de example modal vamos a llamar a este, pues por ejemplo, task-modal, ¿vale? Cambiamos el nombre para que no ponga ese nombre por defecto. Este es el ID que va a tener nuestra ventana modal. Entonces, para probarlo, lo que vamos a hacer es, una vez hecho esto, aquí vamos a crear ese modal, ¿de acuerdo? Aquí a continuación. Entonces, vamos a copiar, nos venimos aquí, copiamos este código de ejemplo que nos vale, ¿vale? Todo lo que sería el modal, nos venimos a Visual Studio y aquí ya lo tenemos. Entonces vamos a poner esto así, bien, y aquí fijaos que tenemos este ID que ya no es example modal, es task modal. Por lo tanto venimos aquí y se lo indicamos, task-modal. Perfecto. Y el resto lo podemos dejar igual. Ahí ya no hay ningún problema. Lo siguiente que vamos a cambiar es este modal title, pues vamos a poner nueva tarea, sea el título del modal. A continuación tenemos el botón de cierre, lo dejamos igual, y aquí es donde definiremos dentro del modal body el formulario. Lo siguiente que tenemos aquí son estos botones con este footer, que esto lo podemos eliminar. ¿Vale? Eliminamos el footer, que no nos hace falta. Muy bien, si guardamos esto y venimos aquí a nuestro código y actualizamos, fijaos que cuando yo haga clic, ahí sale ese modal, ¿de acuerdo? Y lo podemos cerrar. Fijaos que con el script de Bootstrap nos permite poder cerrarlo. Si no importamos ese script, no va a funcionar, ¿vale? Este botón. Y aquí es donde implementaremos ese formulario, que tendremos un título y un contenido para la tarea. Muy bien. Pues ahora, a continuación lo que vamos a hacer es generar el segundo modal para poder crear un nuevo usuario en nuestra aplicación. Para ello, pues va a ser algo muy similar. Nos venimos aquí y lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a crear aquí, vamos a copiar esto, la etiqueta de imagen, la ponemos a continuación y aquí lo que tenemos que hacer es cambiar la foto, ¿de acuerdo? Que va a ser user plus solid, por lo tanto, user-plus solid, dejamos el mismo ancho, las clases las mismas y aquí lo único que vamos a hacer es el target, en lugar de touch modal, será user modal,
porque va a tener que abrir una ventana modal diferente, ¿de acuerdo? Muy bien, pues tenemos eso. Y ahora ya lo que podemos hacer es copiar este modal. Fijaos que aquí vamos a poner task, por ejemplo, task modal, copiamos esto y a continuación vamos a poner user modal, ¿vale? Y este va a ser el del usuario, que aquí indicaremos ese ID de user modal y aquí a continuación indicaremos el título de nuevo usuario, por ejemplo, ¿vale? Pues ya tenemos preparados esos dos modales. Vamos a ver si nos funciona. Pues ahí tenemos clic a nueva tarea y clic a nuevo usuario, ¿vale? Pues ya lo tenemos implementado. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a desarrollar el contenido de esos modales. Por lo tanto, nos venimos aquí y dentro de lo que sería task modal, en modal body, pues vamos a poner aquí la etiqueta form, vamos a indicarle el action, que el action de momento pues lo dejamos así, ahora definiremos dónde tienen que ir estos datos y dentro del formulario pues ya vamos a crear una etiqueta label, pondremos aquí título, vamos a crear el input, para ese input lo que vamos a hacer es definir form-control y ponemos también un margin bottom de 3. El tipo será text, lo dejamos así tal cual, y aquí a continuación pues le definimos el nombre, ese name, que será title. Perfecto. Lo siguiente, pues lo siguiente, vamos a indicarle un label, que será el contenido, pues vamos a poner por ejemplo descripción de nuestra tarea, y aquí a continuación, bueno, esto ya no va a ser un input, sino vamos a definirlo como un text area, ¿de acuerdo? Entonces esto, pues bueno, vamos a quitarlo, vamos a definir text area, class form control, margin bottom -3. A continuación vamos a definir el número de filas, por ejemplo, rows 5 y el name que será description. Muy bien. Y ahí cerramos la etiqueta de text area. Y por último ya, lo único que necesitamos es el botón. Pues vamos a indicarle aquí button, vamos a indicarle el tipo, que será el tipo submit, para que actúe con el formulario. Muy bien, tenemos eso, bottom primary, vamos a indicarle el ancho, pues width 100, para que abarque todo el ancho de esa ventana modal, y vamos a ponerle el texto guarda. Perfecto, pues con eso ya tenemos. Vamos a visualizar a ver cómo nos queda aquí. Venimos y ya tenemos ese formulario sencillo. Perfecto. Y ahora ya pues vamos a crear el del nuevo usuario. Vale, pues nos venimos aquí. Yo lo que voy a hacer es venirme aquí abajo y lo mismo. Pues vamos a crear la etiqueta form, que en este caso pues ponemos el action, lo mismo. Luego definimos a qué ruta tiene que ir esa información. Y aquí pues label, bueno, aquí vamos a crear, necesitamos nombre, apellidos, email y contraseña. Vamos a hacerlo sencillo. Entonces vamos a crear un div con la clase row. Vamos a crear aquí una fila para establecer dos columnas, una con el nombre y otra con los apellidos. Por lo tanto aquí div class, vamos a indicarle call-6 para que sea la mitad y aquí vamos a establecer ya el label, ese label vamos a poner aquí nombre y a continuación el input y ese input va a ser del tipo text, form control, vamos a poner un margin bottom -3 por ejemplo y el name que será name. Perfecto. Vale. Y vamos a crear una segunda columna, pues copiamos esta dentro de la fila, que en este caso será apellidos. Y ese apellidos es del tipo text, lo mismo, solo que el name será surnames. Perfecto. Pues ahí tenemos eso. Aquí acaba nuestra fila y lo siguiente que vamos a hacer es establecer el email y la contraseña. Por lo tanto, aquí vamos a indicarle email, que será del tipo email, y le indicamos aquí el name, también lo mismo, y a continuación ya ponemos la contraseña. Por lo tanto aquí, contraseña, que en este caso será password, el tipo, clase form control igual, y el name password. Perfecto. Y ya solo nos queda el botón. Por lo tanto, dentro del formulario ponemos button, pondremos type submit, lo mismo el ancho, que será de 100,
Y aquí a continuación pues vamos a indicarle guardar, por ejemplo, el texto que queramos. Y ya tenemos el segundo formulario. Vamos a ver que se vea bien. Actualizamos y nos vamos aquí al usuario y ahí tenemos nombre y apellidos en la misma fila, email, contraseña y el botón de guardar. Y por el otro lado, el que ya habíamos hecho de nueva tarea. Vamos a crear las diferentes rutas para crear una nueva tarea y un nuevo usuario. Por lo tanto, nos venimos aquí a los modales y en el task modal, aquí en el formulario, vamos a sustituir esto y vamos a poner aquí, por ejemplo, new task. New-task. Perfecto. Y lo siguiente que vamos a hacer es establecer también lo mismo para el usuario y por lo tanto nos venimos aquí al user modal y en el action vamos a poner new user. Perfecto. Entonces, ahí ya tenemos definido, falta aquí el slash, ya tenemos definido a qué ruta se envía la información de cada formulario. ¿De acuerdo? Entonces, new user para el nuevo usuario y new task para la nueva tarea. Entonces, ahora lo siguiente es irnos al app.py y vamos a definir esas rutas. Por lo tanto, para la nueva tarea, pues nos venimos aquí, ahí tenemos el login, tenemos task, route, el logout. Vale, pues nos venimos aquí a continuación y definimos app.route y aquí vamos a definir esa nueva ruta que es new-task. Perfecto. Y aquí sí que tenemos que definir el método post, ¿vale? Porque vamos a recibir la información del formulario. Muy bien. Definimos la función, que en este caso pues podemos llamarla como new task, por ejemplo, y vamos a definir el contenido. Entonces vamos a recibir el título, por lo tanto title, y esto es igual a request.form. Muy bien, y el name, que es title, hacemos lo mismo para la descripción, por lo tanto description, request.form, description. Muy bien. Y a continuación, dentro de lo que es la tabla de tareas, vamos a verla. Si venimos aquí, fijaros que en task vamos a ver qué campos hemos definido, aparte de título y descripción. Fijaros que tenemos título y descripción, que es lo que recibimos del formulario, pero también tenemos el email de quien lo ha publicado y la fecha de la tarea, de esa publicación, ¿de acuerdo? Fijaros que el email lo vamos a recoger de la variable de sesión, ¿de acuerdo? Y después tenemos, evidentemente, el ID, que va a ser autoincremental, ¿vale? Entonces tenemos ID, email, title, description y la fecha de la tarea. Tenemos la fecha y la hora, con los minutos y los segundos. Muy bien, pues nos volvemos aquí y lo dicho, vamos a declarar email y ese email lo vamos a recoger de la variable de sesión, por lo tanto sesión email, ¿de acuerdo? Y así ya lo tenemos, perfecto, es el mismo usuario el que está logueado, el que escribe la tarea, por lo tanto recibimos esa información y a continuación pues vamos a utilizar el módulo de datetime, ¿de acuerdo? Para poder establecer la fecha y horas actuales en el momento que estamos publicando esa tarea. Por lo tanto, from datetime, nos venimos aquí arriba, from datetime, import datetime, ¿vale? Y así, lo siguiente que podemos hacer es establecer la función now para recoger esa información. Es decir, venimos aquí y decimos, por ejemplo, t es igual a datetime y le indicamos datetime.now. Y lo siguiente, vamos a establecer el formato de esa fecha. Por lo tanto, por ejemplo, daytask es igual a d punto y vamos a establecer la función de string ftime y aquí establecemos el formato. Y ese formato será, lo primero es el año, a continuación pues vamos a poner, por ejemplo, el guión y establecemos el mes, guión y establecemos el día. Perfecto. Y a continuación lo que tenemos que establecer es la hora, los minutos y los segundos. Por lo tanto, establecemos la hora, dos puntos, establecemos los minutos y establecemos los segundos. Fijaos que aquí esta M, esta S, esta H están en mayúsculas, ¿vale? Porque es como recogemos ese formato. Muy bien, de este modo tendríamos el formato con el cual se tiene que guardar correctamente en la base de datos.
Ahora, lo siguiente es vamos a establecer una condición para ver si existe el título y existe la descripción y existe el email, por ejemplo, y podríamos poner también dayTask, aunque se va a generar correctamente. Pero bueno, ponemos esa condición para asegurarnos de que tenemos esos datos. Vamos a hacer la conexión a la base de datos, por lo tanto, mysql.connection, igual que hemos hecho antes, para hacer el select de los usuarios, .cursor. Vale, hacemos esa conexión. Lo siguiente, establecemos la consulta que queremos, que va a ser una consulta insert. Pues hacemos un insert into la tabla tasks y vamos a introducir el email, el título, la descripción y date task. Fijaos que aquí se llaman igual que están definidos en nuestra tabla, ¿de acuerdo? Estos mismos nombres. Fijaos que en la estructura tenéis los tipos de datos, es todo texto menos el ID, que es numérico, evidentemente, fijaos que es un int, y datas es el datetime, ¿vale? Porque almacenamos también la hora, ¿de acuerdo? Si ponéis solo date, pues os dará un error. Muy bien, pues volvemos aquí al código, tenemos esos datos y le indicamos qué valores, pues por lo tanto con values lo que le indicaremos es mediante string que vamos a enviar esos datos, ¿vale? Esos 4 datos. Por lo tanto, porcentaje string. Fijaos que esto tiene que coincidir también con el número de datos que vamos a introducir. Muy bien. Ahora, lo siguiente que podemos hacer es vamos a crear data, vamos a meter los datos, que son email, title, en el mismo orden que lo tenemos en la consulta, description y dayTags, fijaos que son estos datos de aquí, esas variables, para ahora ejecutar la consulta. Por lo tanto, cur.execute, y le decimos que ejecutamos la consulta SQL, la que hemos definido, con los datos que tenemos que vincular, ¿vale? Que son estos de aquí de data. Y lo siguiente, para que funcione esta consulta, tenemos que hacer un commit, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mysql.connection.commit. Si no hacemos este commit, no se van a efectuar los cambios, ¿de acuerdo? Esto es importante, ¿vale? Siempre hay que hacer el commit para insertar datos en la base de datos. Y lo siguiente que haremos será redirigirnos. Por lo tanto, hacemos un return y hacemos un redirect. Y ese redirect lo hacemos con url-for, como hacemos siempre, y le indicamos que nos redirija a esa misma página, a la de task, ¿de acuerdo? Para que se vean los datos actualizados. Muy bien, pues con esto tendríamos la ruta y la consulta para crear una nueva tarea. Vamos a hacer lo mismo, pero con los usuarios, es decir, vamos a crear la ruta para un nuevo usuario, en nuestro caso. Definimos la ruta para el nuevo usuario, como siempre hacemos, pues indicamos con el arroba app.route y en nuestro caso pues vamos a indicar el slash new-user. Pues fijaos que esta ruta, si nos venimos a la ventana modal, pues lo tenemos aquí, es new-user, ¿vale? Tiene que ser exactamente igual. Y aquí nosotros le indicamos también el método que tiene que ser método post. Por lo tanto, coma, methods post. Y definimos la función. Por lo tanto, la función será, por ejemplo, new-user. Perfecto. Ahora, aquí lo mismo. Vamos a recibir los datos de formulario. Por lo tanto, aquí vamos a indicarle name es igual a request form name. Hacemos lo mismo con surnames. Request surnames. Fijaos que estos son los names que tenemos aquí. Vamos a comprobar que sean esos. Tenemos name, surnames, después tendremos email y password. Por lo tanto, aquí email. Hacemos el request. Aquí falta el punto form. Vale, perfecto. Y aquí hacemos el request, punto form, email y por último la contraseña. Por lo tanto, password y hacemos lo mismo. Perfecto. Ahora vamos a asegurarnos de que están los datos. Por lo tanto, ponemos una condición que puede ser if name and surnames and email and password. Si están todos los datos, aquí a continuación lo que vamos a hacer es la conexión a la base de datos.
Por lo tanto, curl es igual a mysql.connection.cursor. Una vez hecha la conexión, definimos la consulta, que va a ser una consulta insert. Por lo tanto, insert into users. Indicamos name, surnames, email, password, los 4 datos que tenemos que almacenar con los valores. Y los valores, lo mismo que hemos hecho antes, por lo tanto los definimos como strings. Pues ahí tenemos los diferentes strings. Perfecto, los 4 datos. Lo siguiente, pues indicamos data, vamos a recoger los datos y esto va a ser name, surname, email y password. Aquí tenemos surname, no es surnames, perfecto. Y ya lo siguiente es, vamos a ejecutar esa función curl.execute SQL, que es donde está definida la consulta, y le indicamos qué datos tenemos que almacenar. Y lo siguiente ya es, vamos a hacer igual que antes, el commit, es decir, para que se guarden los cambios, si no, no nos funcionará. Y por último, ya lo que haríamos es redirigirnos de nuevo a tareas, esto mismo de aquí. Por lo tanto, recogemos esto y que nos redirija de nuevo a nuestra página. Perfecto. Muy bien, pues con eso vamos a probarlo. Si nos venimos aquí a nuestra aplicación, vamos a actualizar, vamos a ver, aquí tenemos, vamos a crear una nueva tarea, por ejemplo, tarea 5, no sé qué número de tarea es. Hola, esta es una nueva tarea. Vamos a darle a guardar. Vale, y vámonos a nuestra tabla, a ver si se ha almacenado. Y ahí la tenemos, tarea 5, hola, esta es nuestra nueva tarea. Por lo tanto, funciona correctamente. De acuerdo. Fijaos que todavía no estamos mostrando en la página las tareas, ahora lo mostraremos. Y vamos a probar también un nuevo usuario. Pues vamos a poner aquí John Doe, por ejemplo, y ponemos aquí john@doe.com y la contraseña 1234. Le damos a guardar, vale, y aquí nos dice que tenemos un error, surname, vale, pues si nos venimos aquí, tenemos surname que es surnames, ¿de acuerdo? Teníamos ese fallo, muy bien, pues ahora volvemos, vamos para atrás y le damos a guardar, y ahí fijaros que se ha guardado porque aquí me está indicando todo el tema este de la contraseña. Si nos vamos a la base de datos y vamos a la tabla users, pues ahí estamos viendo que ese registro se ha guardado con todos los datos. Perfecto. Muy bien. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues lo siguiente es que vamos a implementar que podamos cargar todas las tareas en nuestra página, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, lo siguiente que podemos hacer es volvernos aquí, tenemos aquí task, ¿vale? Y aquí es donde vamos a cargar esa información, ¿de acuerdo? Vale, tenemos el método get, que es el que necesitamos, y aquí lo que vamos a hacer es cargar solo los del usuario que esté logueado, por lo tanto necesitamos acceder al email con su variable de sesión, hacemos la consulta select y vamos a recoger esa información convirtiéndola en un diccionario, ¿vale? Para que luego con un bucle podamos recorrerla correctamente. Entonces, aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a indicar email y esto es igual a session email. Recogemos esa información, perfecto, que es la que vamos a utilizar ahora en la consulta. Por lo tanto, curl es igual a mysql, vamos a llamar a connection y utilizamos la función de cursor. O sea, hacemos la conexión a la base de datos. Lo siguiente, vamos a ejecutar curl.execute, la consulta, que va a ser una consulta select. Por lo tanto, select, vamos a seleccionar todo el contenido from la tabla task, pero donde el email sea el del usuario. Por lo tanto, where email sea igual, esto lo quitamos, que lo ha generado, si no nos dará un error. Perfecto, y le pasamos el dato, pero este dato tiene que estar con los corchetes, ¿de acuerdo? Muy bien.
Y ya lo siguiente que vamos a hacer es vamos a recibir esa información, por ejemplo en task, y hacemos curl con la función fetchAll, vamos a recibir todas las coincidencias de ese usuario, de ese email, y lo siguiente que vamos a hacer es convertir los datos que hemos recibido en un diccionario para poder iterarlos correctamente en nuestra vista. Por lo tanto, vamos a declarar aquí insert object, vamos a declarar una lista vacía. Esta lista vacía es la que utilizaremos para guardar los datos, por lo tanto, column names, y esto es igual a, vamos a recoger la columna en la posición 0, lo que vamos a hacer es, vamos a extraer las claves, ¿de acuerdo? Los nombres de las columnas, for column, y aquí dentro de lo que sería la descripción. Perfecto. Con esto lo que hacemos es que recogemos los nombres de las columnas, que lo utilizaremos como claves en nuestro diccionario. Entonces, con un bucle for, un for each, for record, por ejemplo, in task, que es donde está la información, claro, es donde la hemos recibido, vamos a empezar a extraerlo y vamos a montar nuestro diccionario. Por lo tanto, insert object, utilizamos la función append y aquí nosotros creamos esa estructura de diccionario con la función dict y vamos a utilizar zip para ir recorriendo column names y además el valor, que lo hemos llamado como record. Perfecto. Y aquí ya cerraremos después la conexión. Por lo tanto, al mismo nivel del bucle, curl.close. De este modo, aquí lo que hemos conseguido es recoger la información y convertirlo en un diccionario para tener los nombres y su valor. ¿De acuerdo? Y ya aquí tenemos ese render template con task y no solo queremos que renderice la vista, sino también queremos que nos envíe los datos. Por lo tanto, task es igual a insert object. ¿De acuerdo? De este modo, así enviamos los datos. Perfecto. Una vez guardado, vamos a ver qué nos funciona. Venimos aquí, vamos a actualizar. Vale, y ahora ya, bueno, no visualizamos nada porque evidentemente no lo hemos maquetado, que es lo siguiente que vamos a hacer. Vamos a empezar con la maquetación de las diferentes tareas. Para la maquetación de las tareas nos vamos a ir a task.html y aquí lo que vamos a hacer es, nos venimos aquí antes de los modales y después de lo que sería la tarjeta, este contenedor, vale, pues dentro de este contenedor, después de la tarjeta para generar esos modales, vamos a crear aquí todas las tareas. Vamos a poner task, vamos a definir aquí y vamos a crear un div con una serie de filas y columnas, ¿de acuerdo? Pues aquí nosotros lo que vamos a hacer es row-call-1, row-calls-sm-1, ¿vale? Para el tamaño de las columnas en función del tamaño de pantalla, row-calls para pantallas medianas, por ejemplo, pues vamos a indicar 3, y row-calls para pantallas más grandes, vamos a indicar, por ejemplo, 4 columnas. Y vamos a separarlos en la parte superior con un margin top de 3. Muy bien, pues aquí dentro es donde vamos a empezar a maquetarlo. Para ello, pues vamos a definir un bucle que indicaremos por cada una de las tareas dentro de tareas. Fijaros que este task, si nos venimos a la app.py, aquí tenemos ese nombre, ¿vale? A través de ese nombre recibimos la información. Por lo tanto, aquí, dentro de este bucle, vamos a cerrar el bucle al final, indicaremos en for. Perfecto. Aquí vamos a ir generando por cada una de las tareas una columna. Por lo tanto, div, class, call, y vamos a poner, por ejemplo, md con la medida que tiene, que es 3. Y aquí dentro ya vamos a definir la tarjeta con el contenido de la tarea. Por lo tanto, div, clase car, a continuación div, por ejemplo, vamos a indicarle un car header con el título de la tarea, car-header, y aquí dentro pues pondremos el task.title, ¿de acuerdo? Fijaros que si no hubiéramos convertido los datos a un diccionario, esto no lo podemos hacer, no podemos utilizar tampoco esta sintaxis de bucle, ¿de acuerdo? Entonces, esto que hemos hecho aquí, todo esto es lo que nos facilita el poder después implementar
ese bucle, ese for each, con el acceso a los nombres de las columnas. Muy bien, pues aquí continuamos. Ahí tendríamos el título y ahora a continuación vamos a establecer, a continuación de este car header, el car-body y dentro vamos a poner la descripción. Por lo tanto, task.descripción. Y ya por último, lo que podemos hacer es establecer el footer, donde indicaremos, por ejemplo, la fecha. Y también vamos a indicar un botón para poder eliminar esa tarea, ¿de acuerdo? Entonces, aquí a continuación, div con la clase car-footer. Este footer, bueno, como vamos a tener tanto la fecha como un botón para poder eliminar, vamos a indicar que es la clase de flex, para que podamos tener en horizontal, y vamos a justificar lo que sería de forma horizontal los elementos, y lo indicaremos con el between, ¿de acuerdo? Así quedará pues, la fecha a un lado, a la izquierda, por ejemplo, y el botón a la derecha. Y aquí vamos a indicar task, punto, en este caso hemos llamado a la fecha el date, guión bajo, task, exacto, y ya vamos a poner un formulario para el botón. Por lo tanto, aquí form action vamos a definir para esta ruta, pues por ejemplo, slash delete task, ¿vale? Que aún no tenemos definida esa ruta, pero ya la tenemos aquí. Será el método post, evidentemente, y aquí ya pues indicamos el botón. Solo que vamos a indicar un input, una etiqueta input, que el tipo será hidden, vamos a esconderlo, porque le indicaremos el valor del ID de la tarea. Así, de este modo, cuando vayamos a eliminar una tarea, le vamos a enviar el ID de la tarea que queremos eliminar en concreto. ¿De acuerdo? Y por lo tanto aquí le pasamos task.id. ¿De acuerdo? Le pasamos el ID y le indicamos un name, que en este caso será ID. Perfecto. Y ya le indicamos el botón. Vale, pues button, type submit, class, btn, en lugar de primary, aquí pues vamos a, por ejemplo, indicarle el outline danger, ¿vale? Para que sea rojo. Y a continuación vamos a hacer que sea pequeño, por lo tanto btn-sm, perfecto. Y ya solo nos queda indicarle el texto del botón, que será eliminar. ¿Vale? De este modo eliminaremos esa tarea. Perfecto, vale, pues ahí ya tenemos lo que sería la tarea, cómo las vamos a ir visualizando. Perfecto, entonces vamos a ver cómo nos queda. Nos venimos aquí y si actualizamos, fijaos que ahí tenemos las tareas, nos las ha cargado, perfecto. Con el botón de eliminar, que todavía no funciona, título, descripción y la fecha. Perfecto. Fijaros que tenemos dos tareas, si venimos aquí a la base de datos, para el usuario Jorge tenemos dos tareas. Tenemos esta de aquí, perfecto, y... no, perdón, estábamos en Users, Task. Vamos a comprobarlo para ver que carga exactamente las tareas del usuario. Y aquí tenemos, exacto, tenemos dos. Tenemos nueva tarea y tarea 5, ¿de acuerdo? Porque aquí hay otra tarea que corresponde a otro usuario y por eso no lo estamos visualizando. Por lo tanto, ahí funciona bien, funciona correctamente. Si venimos aquí, tenemos la nueva tarea y tarea 5. Y esa tercera, como es de otro usuario, no la visualizamos. Vale, pues ya por último lo que vamos a hacer es crear la consulta para poder eliminar la tarea en concreto. Entonces nos venimos a nuestro código, nos vamos al app.py y vamos a crear esa nueva ruta, que será la última de nuestra aplicación. Por lo tanto, venimos aquí y le indicamos app.route y en nuestro caso, pues la llamaremos slash delete-task, que ese nombre, si venimos aquí, fijaos que es esta misma ruta. Y por último, le indicamos el método que tiene que ser post. Definimos la función, por lo tanto será delete task, por ejemplo. Muy bien. Y aquí nosotros lo que vamos a hacer es la conexión, vamos a recibir el ID, hacemos la consulta y ya redirigimos de nuevo a la misma página. Por lo tanto, lo siguiente que podemos hacer es esta conexión, fijaos que aquí lo tenemos,
hacemos la conexión, vamos a recoger la información, por lo tanto declaramos id y ese id lo recogemos con request.form, id lo recogemos del campo oculto. Si venimos aquí a las tareas, fijaos que lo recibimos de aquí, ¿de acuerdo? Que está oculto, por lo tanto no lo estamos viendo en nuestra maquetación. Y ahora ya lo siguiente, definimos que sea un delete from la tabla task, donde el id sea igual al que le estamos pasando, por lo tanto de tipo string. Y aquí ya le pasamos data, y esto es igual al id, y por lo tanto ejecutamos con curl.execute, ejecutamos la consulta con data, hacemos el commit para que funcione el cambio, mysql connection.commit, importante que no se nos olvide, y ya nos redirigimos de nuevo a task. Perfecto, entonces ahí ya tenemos esa consulta para poder eliminar. Vamos a comprobarlo, que nos funciona. Entonces venimos aquí, actualizamos y vamos a eliminar esta tarea. Y ahí vemos cómo se elimina. Si vamos a la base de datos, esta tarea 5 se tiene que eliminar. Vamos a refrescarlo. Ahí está cargando y se ha eliminado. Perfecto, muy bien. Y si creamos una nueva, por último, vamos a llamar a esta última tarea. Esta es la última tarea del vídeo. Le damos a guardar y ahí vemos cómo pues, hemos recibido esa tarea, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya hemos visto que funciona perfectamente nuestra aplicación. Hace todas las operaciones que nos hemos propuesto. Si le damos a salir, pues ahora veremos cómo eliminamos esa sesión. Y si entramos con el otro usuario, fijaos que aquí tenemos otro usuario donde tenemos solo una tarea, vamos a comprobarlo. Vamos a ver, vamos a poner el correo, que es este, y su contraseña, y ahí hemos accedido, fijaros, a ese usuario, Emma, y ahí tenemos la tarea que tenemos en la base de datos. Y nos sale la del otro usuario, por lo tanto funciona perfectamente. Bueno, pues espero que os haya gustado la aplicación, que la podáis implementar en vuestros trabajos o en vuestros estudios. Y nada, cuidaros mucho y nos vemos en la siguiente videolección. Muchas gracias.